Bienvenido al módulo 4 de Fundamentos de Recuperación. Evaluar las calificaciones para asistencia directa al cliente. En el módulo 3, la entrevista inicial, usted recopiló y registró información precisa del cliente para ingresar en CAS 2.0 y ayudó a la señora Jones con la resolución de problemas. Ahora es hora de completar la entrevista inicial y evaluar si la señora Jones califica para asistencia directa al cliente, DECA. En el módulo 4 aprenderá cómo evaluar las calificaciones para asistencia inmediata y asistencia para alojamiento utilizando la guía de asistencia directa inmediata al cliente. También aprenderá cómo brindar este tipo de asistencia directa al cliente para los clientes que califican. A lo largo de este módulo, utilizamos preguntas de situaciones hipotéticas para asegurar que haya entendido lo que aprendió. Le daremos 10 segundos para pensar la pregunta y determinar la respuesta correcta. Después de este tiempo, le mostraremos la respuesta correcta para que pueda comparar su respuesta con la nuestra. Comencemos. Es hora de evaluar las calificaciones de la familia Jackson para asistencia y, si califica, determinar el monto y brindar asistencia directa al cliente. Se puede brindar asistencia directa inmediata al cliente para clientes cuando realiza la entrevista inicial hasta una semana después del evento. Si ha pasado más tiempo, contacte a su supervisor y hable sobre una posible excepción del oficial regional de desastres, conocida como una excepción RDO. Si el cliente califica para DECA, recibirán una tarjeta de asistencia del cliente, o CAC. La CAC puede tener un máximo de primera carga de $1,200. Se puede agregar una segunda carga o recarga de hasta $300 si es necesario. También pueden brindar CAC adicionales si es necesario, hasta un máximo de $1,500 por CAC. Una familia numerosa de 7 o más tal vez necesite una segunda tarjeta. En esta situación, cargue la asistencia inmediata en la primera tarjeta. Use la segunda tarjeta para asistencia para alojamiento. En cada caso, la tarjeta se brinda únicamente al cliente primario para las necesidades de todos los miembros de la familia. El primer paso para evaluar las necesidades causadas por el desastre de la señora Jones y si califica para asistencia directa al cliente es determinar si su vivienda es habitable. Para desastres locales y regionales, llamados desastres de nivel 1 y 2, usaremos la lista de precios de asistencia directa al cliente para determinar si la vivienda del cliente cumple con la definición de habitable o no habitable, y para determinar el monto y el tipo de asistencia directa inmediata al cliente para darle al cliente. Una vivienda con daño verificado ocasionado por un desastre es habitable cuando el cliente puede permanecer en la vivienda o puede regresar y vivir en la vivienda dentro de las 48 horas. Los ejemplos incluyen viviendas con daño por humo o agua, con cortes de servicios inseguros, clientes con dificultades para respirar debido al humo o acceso bloqueado a la vivienda que se resolverá dentro de las 48 horas. Hasta el 10% de nuestros clientes regionales tienen viviendas habitables después de un desastre. Cuando la vivienda cumple con la definición de habitable, el cliente recibirá a inmediata con la cantidad del número de miembros en la familia. Recuerde incluir al cliente primario en el total y usar el total de todos los individuos en la familia como la cantidad. Una vivienda con daño verificado ocasionado por un desastre no es habitable cuando el Departamento de Bomberos, la Agencia de Manejo de Emergencias o el equipo de la Cruz Roja Americana determinan que la vivienda no es segura para la familia o cuando el cliente no puede permanecer en la vivienda debido al daño causado por el desastre por más de 48 horas. El cliente cuya vivienda no es habitable recibirá B inmediata, con la cantidad del número de miembros en la familia. Hablemos sobre cómo completar el campo de habitabilidad verificada por. En general,
El Departamento de Bomberos local, la Agencia de Manejo de Emergencias o una agencia equivalente determinará si una vivienda es habitable o no habitable. Si estos profesionales no están disponibles, la habitabilidad puede ser verificada por dos trabajadores de la Cruz Roja Americana, un entrevistador, un colaborador u otro trabajador de la Cruz Roja Americana verán el daño o hablarán con la agencia que determinó la habitabilidad para saber si la vivienda es habitable o no habitable. Complete el nombre y apellido de la segunda persona que responde si seleccionó dos personas que responden. El cliente no califica para DECA si el entrevistador no tiene la información de habitabilidad de la vivienda del Departamento de Bomberos o de la Cruz Roja Americana. La vivienda de la señora Jones fue declarada no habitable por el Departamento de Bomberos. Por lo tanto, califica para B intermedia por 4 personas para su vivienda. Debe registrar cómo se verificó la habitabilidad en CAS Móvil o en la hoja de trabajo del cliente aquí. Luego, complete el resto de la información desconocida en la parte «Cómo fue afectado» de la hoja de trabajo del cliente. Registre tipo de vivienda, propiedad y los servicios cortados. Pregunte si la señora Jones tiene seguro y, si es así, ofrezca ayudarla a iniciar un reclamo. En la narrativa, registre el nombre del oficial del Departamento de Bomberos que declara que la vivienda es insegura para vivir y no habitable. El departamento de un cliente resultó dañado por el humo y el fuego cuando una unidad varios pisos más abajo fue destruida por un incendio. El departamento de bomberos local determinó que el cliente no tendrá permitido ingresar a su vivienda por las siguientes 36 horas. El cliente regresará a su vivienda después de ese tiempo. ¿Esta vivienda es habitable o no habitable? La respuesta correcta es habitable. Una vivienda con daño verificado ocasionado por un desastre es habitable cuando el cliente puede permanecer en la vivienda o puede regresar y vivir en la vivienda dentro de las 48 horas. Este cliente puede regresar a vivir en su hogar dentro de las 48 horas. Por lo tanto, la vivienda es habitable. El mismo cliente con un departamento habitable califica para ninguna DECA, A inmediata, B inmediata. La respuesta correcta es que el mismo cliente con el departamento habitable califica para A inmediata, porque el cliente puede regresar dentro de las 48 horas. Luego, debe de averiguar si el cliente tiene un lugar para quedarse durante la noche de la entrevista inicial. Si hay un refugio de emergencia disponible, debe dirigir al cliente al refugio de emergencia. En general, hay un refugio disponible para eventos de nivel 2 y más. Cuando no hay un refugio de desastre disponible y el cliente declara que no tiene un lugar para quedarse por la noche, el cliente califica para asistencia para alojamiento además de la asistencia inmediata. Un cliente puede responder que sí, que tiene un lugar para quedarse. Puede ser con un familiar o un amigo, un refugio de desastre o cualquier otro recurso de alojamiento aceptable disponible de inmediato. Alrededor de 30% de nuestros clientes tienen un lugar para quedarse y no necesitan asistencia para alojamiento. El propósito de la asistencia para alojamiento es ayudar a cubrir el costo de una habitación de hotel cuando el cliente no tiene un lugar para alojarse y no hay disponible un refugio de la Cruz Roja Americana. No equivale al costo exacto del alojamiento en el hotel del cliente. El cliente decidirá cuándo y dónde gastar esta asistencia. Usará la lista de precios de asistencia directa al cliente para determinar el monto de la asistencia para alojamiento para el cliente.
Hay tres niveles diferentes para asistencia para alojamiento que reflejan los mercados de hoteles en todo el país. La región determinará el nivel de alojamiento apropiado para cada área o condado dentro de la región con líderes de la Cruz Roja Americana. Su supervisor le dirá cuál es el nivel 1, 2 o 3 para el área de la dirección de la casa del cliente. Es posible que el cliente se deba alojar en otra área, por ejemplo, para estar más cerca del trabajo. Esto puede afectar la elección del nivel. Para una entrevista que se realice el viernes, seleccione asistencia para alojamiento de viernes, un mayor monto para ayudar a los clientes con el alojamiento hasta el siguiente día hábil. Para calificar para asistencia para alojamiento de viernes, la entrevista debe comenzar un viernes. Por ejemplo, si una entrevista comienza el viernes a las 11:30 p.m., pero finaliza el sábado a las 12:10 a.m., aún así puede brindar el monto de asistencia para alojamiento de viernes. Un nivel está previsto para un caso de hasta 4 personas. La edad del cliente no es relevante para determinar la cantidad de personas en un caso. Brindará asistencia para alojamiento con una cantidad de 2 para un caso de 5 a 8 personas y utilizará una cantidad de 3 para un caso de 9 a 12 personas. Use el total de individuos en la familia que cuenta con todos los nombres en el caso. Cuando la familia tiene un miembro fallecido u hospitalizado, hay algunos pasos adicionales. Cubriremos estos un poco más adelante en este módulo. La familia Jones no tiene un lugar para quedarse esta noche y no hay un refugio de desastre disponible. La familia Jones vive en un área de nivel 2 y califica para asistencia para alojamiento de nivel 2. La entrevista se llevó a cabo un lunes, por lo tanto, le dará el monto enumerado en asistencia para alojamiento de sábado a martes. Los desastres pueden resultar en tragedia. Es posible que un miembro de la familia esté desaparecido, hospitalizado o puede morir. Asegúrese de registrar la condición de este miembro de la familia y seleccione "Se necesita HSDMH" si corresponde. En algunas situaciones, un equipo especializado llamado el Equipo Integrado de Atención y Condolencias, ICCT, se reunirá con la familia que tiene un miembro desaparecido, hospitalizado o fallecido. Debe saber cómo brindar DECA inmediata en caso de que sea asignado a dicho caso o si es capacitado y se une al equipo especializado. Hay algunos cambios de su rutina cuando determinamos el monto de asistencia directa inmediata al cliente y asistencia para alojamiento que debemos brindar. Cuando un miembro de la familia es hospitalizada, pregunte si se espera que la persona sea dada de alta pronto o si permanecerá en el hospital. Esto lo ayudará a saber cómo evaluar DECA inmediata y alojamiento. Si la persona se reunirá con la familia pronto, brinde DECA inmediata y alojamiento si califica a esa persona junto con el resto de la familia, como es habitual. Incluya a esta persona en el conteo del nivel de alojamiento. Si la persona permanecerá en el hospital por un periodo más largo o desconocido de tiempo, y hay otros miembros de la familia cuya condición no es afectada, incluya a la persona hospitalizada en DECA inmediata. Brinde asistencia para alojamiento a la familia si califica, pero no incluya a la persona hospitalizada en el conteo del nivel de alojamiento. Por ejemplo, en una situación donde el cliente primario con una familia de 5 califica para asistencia A o B inmediata, el miembro de la familia que se espera que permanezca en el hospital por más de una noche será contado en el caso al determinar el monto de asistencia inmediata, pero no para asistencia para alojamiento. Servicios de salud en desastres o el equipo de seguimiento asistirán al cliente cuando sea dado de alta del hospital. El cliente primario recibirá asistencia A o B inmediata para 5 personas, pero recibirá asistencia para alojamiento como si hubiese 4 personas en el caso.
La familia no necesita brindar alojamiento para el quinto miembro de la familia porque esa persona está en el hospital. Si la persona hospitalizada es el único adulto en el caso, contacte a su supervisor para recibir asesoramiento. Es posible que la entrevista y DECA se demoren hasta que el cliente pueda reunirse con la Cruz Roja Americana o hasta que se pueda identificar otro adulto, un cliente primario no residente, para reunirse con la Cruz Roja Americana. Cuando hay una fatalidad causada por el desastre, así es como debe manejar DECA inmediata. Incluya el nombre del miembro de la familia fallecido y los detalles entre los miembros del hogar y seleccione fallecido como condición. Incluya al miembro de la familia fallecido en el total de todos los individuos en la familia. No incluya a la persona fallecida en el monto para DECA inmediata o en la cantidad de personas que necesitan alojamiento cuando califican. Cuente solo a las personas que se quedarán juntas después del desastre en el conteo para DECA inmediata o asistencia para alojamiento. Por ejemplo, si una madre muere y deja a su marido y un hijo, se brindará DECA inmediata para los dos miembros de la familia en el caso. En cambio, la familia puede recibir asistencia relacionada con fatalidad para el fallecido, con la aprobación de un trabajador de servicios de salud en desastres o salud mental en desastres. Asegúrese de registrar esta aprobación en la pestaña Revisión del caso en CAS bajo el aprobador de HSDMH. En general, servicios de salud en desastres o salud mental en desastres brindan asistencia relacionada con fatalidad como una recarga a la misma CAC después de la entrevista inicial. Si la persona fallecida es el único adulto en el caso, contacte a su supervisor. Es posible que la entrevista y DECA se demoren hasta que el cliente pueda reunirse con la Cruz Roja Americana o hasta que se pueda identificar otro adulto, un cliente primario no residente, para reunirse con la Cruz Roja Americana. El primer piso de un cliente se inundó esta mañana cuando un arroyo cercano se desbordó. Son una familia de 6 y su casa no es habitable. No hay ningún refugio de la Cruz Roja Americana disponible, pero el cliente dice que se quedará con su hermana hasta que se puedan regresar a su vivienda. ¿El cliente califica para asistencia para alojamiento? ¿Sí o no? La respuesta correcta es no. El cliente no califica para asistencia para alojamiento. El cliente se quedará con su hermana. Por lo tanto, tiene un lugar para quedarse y no tiene necesidad de asistencia para alojamiento. Ahora abordemos una situación donde evaluaremos la asistencia inmediata y la asistencia para alojamiento. Mostraremos la misma situación en las siguientes tres dispositivas para que siempre tenga los detalles disponibles. Un incendio de gas afecta a tres casas adosadas. Hay una vivienda unifamiliar al lado con una tubería de gas separada. Se ha apagado el suministro de gas a las casas adosadas y el Departamento de Bomberos declaró que las casas adosadas y la vivienda unifamiliar son inseguras. Después de la inspección de gas que se realizará mañana, el Departamento de Bomberos podrá levantar la restricción para la vivienda unifamiliar. No hay ningún refugio de la Cruz Roja Americana disponible. El cliente en la vivienda unifamiliar es nuevo en el área y no tiene un lugar para quedarse. ¿La vivienda unifamiliar es habitable o no habitable? La respuesta correcta es habitable. La vivienda es habitable si la familia puede regresar y quedarse allí dentro de las 48 horas. El mismo cliente califica para A inmediata, B inmediata o ninguna DECA.
La respuesta correcta es A inmediata porque la vivienda es habitable. ¿Este cliente califica para asistencia para alojamiento? ¿Sí o no? La respuesta correcta es sí. El cliente califica para asistencia para alojamiento porque no hay ningún refugio disponible y no tienen un lugar para quedarse. A esta altura del curso, hemos abordado situaciones cuando el cliente califica para asistencia inmediata y, tal vez, para asistencia para alojamiento. Hemos repasado los pasos para evaluar sus calificaciones y determinar el monto de asistencia que la Cruz Roja Americana le dará al cliente. Sin embargo, habrá veces cuando el cliente que califica para asistencia directa al cliente rechaza DECA. Otras veces, el cliente no califica para DECA, pero le gustaría recibir servicios de planificación de recuperación. Por ejemplo, se produce un incendio doméstico en una vivienda unifamiliar. Una familia cliente de 3 es dueña de la vivienda y ya ha contactado a su compañía de seguros. El cliente no acepta asistencia directa al cliente y dice que el representante del seguro se encuentra en camino con un anticipo. El cliente solicita la ayuda de salud mental en desastres para su hija atemorizada. En realidad, en esta situación debe abrir un caso de solo servicio. Este caso recibe servicios como salud mental en desastres, pero no acepta DECA. Usted contactará a Salud Mental en Desastres para asistir a la hija y registrará DMH Needed. Se necesita DMH en CAS 2.0. El cliente y su familia califican para servicios no financieros como ser escuchados activamente, información, resolución de problemas, defensoría y derivaciones a colaboradores de la comunidad y el gobierno, y recuperación de seguimiento y servicios de planificación de recuperación. Registre toda la información requerida. Si el cliente quisiera aceptar DECA inmediata o DECA para necesidades de salud mental en desastres más adelante, el riesgo del cliente está completo y listo. Es hora de activar la CAC para la señora Jones. Si usa solo la hoja de trabajo del cliente, se le dará una identificación de caso y un número de evento cuando concluya la entrevista inicial y esté listo para activar la CAC. Si registra su información en CAS móvil, necesitará verificar primero si ya existe un número de evento. Para incendios multifamiliares, todos los casos estarán bajo un número de evento y cada caso tendrá su propio número de caso o CAS identificación. Un incendio o evento unifamiliar tendrá su propio número de evento y número de caso. La señora Jones es el tercer cliente que entrevista para este incendio de departamentos. Como el evento de CAS ya se ha creado para este desastre, los números de evento en su ubicación aparecerán en CAS móvil. Lo encontrará al final de la lista. Usted seleccionará el número de evento correcto para el evento. También necesitará saber el nivel del evento cuando crea un nuevo evento, aunque no hay un campo para esto en la hoja de trabajo del cliente. Lo más común es evento de división o local, y su supervisor determinará si su nivel de evento es diferente que este. Para el caso de la señora Jones, el tipo de evento es incendio. Habrá una lista larga de tipos de evento para elegir en CAS, y los más comunes son incendio, inundación y tormenta. Y, por supuesto, necesitará registrar la fecha del evento. Recuerde, todos los campos requeridos en la hoja de trabajo del cliente se deben ingresar en CAS móvil o CAS 2.0 antes de guardar el caso y activar la CAC. Esto se debe hacer mientras el cliente está en el lugar. Toda la información del cliente de la hoja de trabajo del cliente debe ser ingresada en CAS 2.0 dentro de las 24 horas, y una vez que se haya ingresado, rompa la hoja de trabajo del cliente. Después de completar este curso, puede tomar una capacitación en CAS
y registrarse para una cuenta en CAS. Cuando se ha creado el caso en CAS Móvil o CAS 2.0 y se han completado todos los campos requeridos, active la CAC. Active la CAC inmediatamente para que el cliente pueda usar dentro de los 30 minutos después de finalizar la entrevista. El método preferido de activación es mediante el ingreso directo en CAS 2.0 por teléfono inteligente, tableta o computadora portátil del campo. Como respaldo, en caso que usted y su compañero no tengan señal o no tengan aún una cuenta CAS, se puede activar la tarjeta de manera remota dando la información por teléfono a otro miembro del equipo en turno. Este método no es el preferido, ya que ocasiona una demora y puede resultar en errores en CAS. Busque el número de proxy en el sobre de la tarjeta y regístrelo en CAS móvil o en la hoja de trabajo del cliente. Una vez que active la CAC, complete los campos restantes a la derecha de la página 1 de la hoja de trabajo del cliente. Registre el monto total en dólares de la CAC que se indica en CAS, el número de caso en CAS de Jones y el número de evento en CAS. Solicite el número de caso y el número de evento se activa por teléfono. Luego, entregue a la señora Jones la CAC en un sobre sellado. Si su cliente habla español, asegúrese de darle la versión en español de las instrucciones, la tarjeta prepagada de asistencia al cliente de la Cruz Roja Americana, sobre el uso de la tarjeta, incluso los pasos para el cajero automático. Se encuentran dentro del sobre en inglés y tienen el PIN, el código de seguridad. Explique al cliente que hemos incluido X cantidad de dólares para ayudar en su recuperación inmediata. El cliente usará la tarjeta de asistencia del cliente como tarjeta de crédito para pagar el alojamiento en el hotel. También pueden usar la CAC para pagar transporte u otras necesidades. Hay un pequeño costo para usarla como tarjeta de débito o para retirar efectivo de un cajero automático, y se debe usar el PIN. Por último, entregue a la señora Jones un resumen de asistencia al cliente completado para que tenga su número de caso, información sobre qué asistencia le ha provisto la Cruz Roja Americana y un número de teléfono para contactar a un trabajador de la Cruz Roja Americana si es necesario. El cliente puede usar esto para informar a otras organizaciones de que es un cliente de la Cruz Roja Americana por un desastre. Esto puede abrir puertas para otros tipos de servicios y asistencia. Recuerde incluir la derivación a un refugio para mascotas y cualquier otra derivación. Entregue a la señora Jones el folleto Avanzando hacia adelante después de un desastre o una guía de recuperación local. Ofrezca ayuda con los arreglos para el hotel. La señora Jones no necesita un taxi, pero ofrezca llamar para pedir transporte. Recuerde que los trabajadores de la Cruz Roja Americana no pueden transportar clientes en vehículos personales o de la Cruz Roja Americana. Explique a la señora Jones que un trabajador de casos de la Cruz Roja Americana se comunicará con ella para realizar un seguimiento dentro de los próximos 3 días al número de teléfono móvil que le proporcionó. Antes de despedirse, verifique que le haya devuelto la identificación del cliente. Su próximo paso es muy importante para la recuperación de la señora Jones. Debe asegurarse de que el resto de la información del cliente que anotó se ha ingresado en CAS dentro de las 24 horas. Agradezca a la señora Jones por su tiempo y buena disposición para hablar con usted y haga un gesto de despedida apropiado. Esto puede ser simplemente acompañarla hasta la puerta, darle un apretón de mano o un abrazo. Recuerde siempre preguntarle al cliente antes de dar un abrazo. Use su conciencia sobre las normas culturales y de género, el conocimiento del cliente, su propio nivel de comodidad y sus instintos para determinar la mejor forma para finalizar la interacción. Además, en algunas regiones, su supervisor puede pedirle que registre la hora de respuesta, como la hora de notificación, despliegue, llegada y salida después del cierre.
El entrevistador necesitará solicitar una excepción a nuestros procedimientos estándar para asistir a un cliente. El oficial regional de desastres, RDO, o la persona designada pueden aprobar excepciones raras para expandir las calificaciones a fin de asistir clientes en situaciones inusuales. La decisión de aprobar o rechazar solicitud será tomada por el RDO o la persona designada. Los oficiales regionales de desastres o sus personas designadas deben seguir a herramienta de trabajo de excepción RDO y registrar la excepción en CAS 2.0 dentro de las 24 horas. Nuestro estándar es un nivel de asistencia para alojamiento para 1 a 4 miembros de la familia. Puede encontrar este estándar en la lista de precios DECA. El entrevistador puede solicitar una excepción RDO cuando una familia de 4 tiene una necesidad médica de asistencia para alojamiento, cantidad de 2 en lugar de 1. Por ejemplo, la familia Wright consiste en el padre, la madre y un niño pequeño y la abuela. Todos tienen planeado permanecer juntos después del desastre, por lo tanto, este es un caso. La abuela tiene una condición médica delicada. Declara que no debe compartir una habitación con su familia porque necesita reducir su exposición a los gérmenes. En este caso, llame a un supervisor que pueda solicitar una excepción RDO para brindar asistencia para alojamiento para que la abuela pueda dormir por separado de los otros miembros de la familia. Si se aprueba, esto será provisto como RDO Exception, Lodging Assistance, excepción RDO, asistencia para alojamiento. Un cliente califica para asistencia inmediata cuando la entrevista se realiza dentro de una semana del desastre. El estándar de una semana se estableció porque enfocamos la asistencia inmediata en las necesidades del cliente inmediatamente después del desastre. Puede encontrar este estándar en la lista de precios DECA. Cuando la entrevista se realiza más de 7 días después del evento, se puede solicitar una excepción RDO para brindar DECA inmediata. Por ejemplo, la familia Luther llamó a la Cruz Roja Americana 9 días después de un incendio doméstico. Estaban fuera del área desde antes del desastre y cuando regresaron encontraron el daño. Como ha pasado más de una semana desde el desastre, usted o su supervisor pueden solicitar una excepción RDO para que el cliente primario pueda recibir asistencia inmediata. Si se aprueba, brinde esto como excepción RDO, asistencia inmediata. Si se trata de un nuevo caso para un evento existente, es posible que la Cruz Roja Americana ya tenga la información de habitabilidad para la vivienda. Si no tiene la información de la habitabilidad de la vivienda o si se trata de un evento nuevo, el entrevistador, el oficial de guardia o RDO también decidirán cómo se puede verificar la habitabilidad. ¡Felicitaciones! Ha completado el módulo 4, Evaluar las calificaciones para asistencia directa al cliente. En este módulo, completamos el proceso de la entrevista inicial y evaluamos las calificaciones de la familia Jones para recibir asistencia inmediata y asistencia para alojamiento. Brindamos a la señora Jones ambas asistencias con un CAC. Y cerramos nuestra entrevista inicial entregándole a la señora Jones un resumen de asistencia al cliente. En este módulo, ha aprendido cómo evaluar las calificaciones para asistencia inmediata y asistencia para alojamiento utilizando la guía de asistencia directa inmediata al cliente. Brindar asistencia directa al cliente para clientes calificados. Está listo para seguir con el último módulo de este curso, el módulo 5, Procedimientos de recuperación en un desastre de nivel 3, donde aprenderá cómo el proceso de evaluar las calificaciones para asistencia inmediata y asistencia para alojamiento cambia para las DRO. Gracias por mirar este módulo. Las siguientes diapositivas contienen los créditos de las fotos.